quiero hablarles de la estructura que tiene el cerebro, por lo menos la parte más que atañe al tema de hábitos, ¿sí? Como para poder entender. No soy una persona, no soy científico, digamos, no vamos a tratar temas como términos muy complejos ni nada. A mí me gusta explicar todo de la forma lo más sencilla y didáctica posible, así que si algo no se entiende, me pregunto. Bien. Lo que más nos importa del cerebro en este momento es saber que está formado por millones y millones de neuronas. ¿Sí? Las neuronas son algo muy, muy diminuto que está dentro de nuestro cerebro, y hay millones. ¿Sí? Es como si fueran puntitos que flotaran dentro de algo, ¿sí? Dentro del cerebro, flotaran, ¿sí? Y estuvieran de alguna manera interconectados entre sí todos estos puntitos. Bien, cada uno de estos puntitos es una neurona. Y la neurona, si pudiéramos ver una imagen, ¿sí? Tiene como forma como de un árbol, ¿sí? Como, bien Juan, no hay problema, como si fueran raíces, ¿sí? O ramas, como uno lo quiera ver, pero ese formato, ¿sí? En las puntas, y tuviera como un tronquito, y hacia la otra punta también tuviera como esos pelitos, ¿sí? Para describirlo de alguna manera. Entonces, esas ramitas que salen de las dos extremidades son las que se conectan entre sí con otras neuronas, ¿sí? Cuando lo que se conoce como sinapsis neuronal. La sinapsis es esa unión entre dos neuronas, ¿sí? Que al unirse van a estar generando algún tipo de conexión. ¿Sí? Algo va a promover esa unión. ¿Sí? Si yo esa unión la hago, ¿por qué se da esa unión? Esa unión se da por un pensamiento, por una creencia, por una acción. ¿Sí? Activa esa unión. ¿Sí? El cerebro entiende que hoy es relevante que esa red neuronal se conecte. Esas dos neuronas se conecten entre sí. ¿Sí? Esto pasa a una velocidad muy alta. Entonces, esto, como digo, está activado por un pensamiento, por una idea, por una acción. Si yo refuerzo día tras día ese pensamiento, esa idea, esa creencia y esa acción, voy a terminar por lograr que esas dos neuronas queden ligadas de una manera más permanente. ¿Sí? Es como si el cerebro dijera, este pensamiento, ¿sí? esta red de pensamiento, estas dos neuronas, tienen que estar conectadas porque lo que unen se sigue manteniendo. ¿Sí? Entonces, mejor soldémosla un poquito. ¿Sí? Hagámosla que ya no haya que ni conectarla ni desconectarla. Mejor que se haga bien uno solo, ¿sí? Como si fuera un puente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando llevamos un tiempo, ¿sí? Determinado, haciendo una determinada acción, pensando de una manera, sintiendo de una manera. Bien, entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, me vengo hace, por ejemplo, años queriendo bajar de peso, eh, y me presento ante la idea de querer bajar de peso, ¿sí? Tengo que de alguna manera entender qué fue, no necesariamente, no específicamente, pero sí tener una noción por lo menos de qué fue lo que me hizo a mí aumentar de peso, cuál fue el punto clave, ¿sí? O qué es lo que activó. ¿Sí? A veces no necesariamente es una acción de todos los días, sino puede ser un trauma muy grande, ¿sí? Puede ser algo que te deja choqueado y hace que cambie toda tu red neuronal. ¿Sí? Puede ser por goteo o por chorrazo, ¿sí? Puede ser violento o gradual. ¿Bien? Entonces, eh, cuando yo quiero cambiar un hábito, por ejemplo, dejar de comer harinas o comer menos harinas o no tener problemas de abuso de harinas o dulces, me enfrento a la red neuronal que creé yo mismo y que está establecida de que todos los días tengo que comer y hacer determinadas cosas. Entonces, al querer reducir las harinas, mi cerebro, que tiene ya toda una red neuronal de años construida, ¿sí? Me va a tirar para atrás, porque esta es la forma eficiente que encontró. Unir estas neuronas para que se coma determinado alimento, para que se haga determinada cosa. Entonces, desarmar una conexión neuronal que lleva un tiempo hecha, que está fuerte, ¿sí? Porque se repitió, se repitió y se repitió,
no es tan complejo como uno imagina, no es tan sencillo como uno imagina. No es que es difícil, no es que es imposible, pero tampoco es algo para tomárselo así nomás a la ligera. Por eso, dentro de este programa, promovemos el no tener que dejar nada, porque cuando yo me enfrento a tener que dejar algo, toda mi atención se centra en eso que tengo que dejar. Entonces, yo veo dentro del programa gente que no necesariamente deja las harinas, que come todas las cosas que propongo y que baja de peso. ¿Baja de peso por qué? Porque se olvida de dejar las harinas y se centra en la sopita, en el agüita con limón, en infusiones, en fruta. Entonces, simplemente tu cerebro está de alguna manera movilizado, pero no movilizado al punto de cuando uno le dice voy a dejar las harinas, voy a dejar el azúcar, voy a dejar un montón de cosas a las que la tengo acostumbrado. Entonces, podemos salirnos un poco de la idea de que tengo que dejar, de que necesito dejar, y puedo empezar a ver esos alimentos como lo que son. ¿Sí? Son una ayuda en este momento, y quizás por un montón de tiempo ha sido, para resolver algo que internamente yo no estoy pudiendo gestionar. Entonces, todo mi cerebro siempre está a mi favor. Aunque parezca que estoy haciendo cosas dañinas, torpes y que están mal, por algo mi cerebro entiende que de esa manera conviene hacerlo. ¿Sí? Quizás porque no le hemos mostrado otras alternativas, ¿no? Entonces, esa red neuronal que es quizás, a ver, vamos a decir así, la red neuronal de comer harina, de engordar y todos esos pensamientos que tenemos, supónganse que es un cable neuronal así, grueso, como este brazo. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo con la idea de no dejar las harinas, de comer algo más livianito, de poder bajar de peso inclusive sin sacrificio, sí, que esa debe ser otra red neuronal que está así gruesa, sí, bajar de peso hay que sacrificarse, hay que dejar de comer un montón de cosas, hay que comer desabrido, ¿bien? Entonces, cuando uno viene con una idea totalmente disruptiva, en la que quizás podés bajar de peso simple, ¿sí? Todos los días un poquito, haciendo algunas cositas sin matarte, sin sacrificarte, ese pensamiento nuevo en tu cerebro hoy está así, finito como este cable de auricular. Bien, entonces, necesito hacer un equilibrio entre estos dos hábitos, el hábito viejo y el acostumbrado, y el hábito nuevo que está llegando a mi vida, ¿sí? Darle un espacio a que la red neuronal que está gruesa como el brazo se vaya desarmando, se vaya entendiendo que ya no es tan necesario de que eso esté formado, que hay que empezar a enviar más neurona y más energía a esta nueva red neuronal, a este nuevo cablecito finito que se está formando. Bien, entonces, ¿cómo logramos eso? Incluyendo la sopa, y si después tenés ganas de comer algo, comes algo. Porque hoy lo importante no es que dejes, ¿sí? Alguno quizás puede pensar, pero entonces yo tengo toda la vida voy a comer así, de tomar la sopa y después comer otra cosa. Eso no lo sabemos. Lo que sí puedo decirte, que es lo que veo en la mayoría de las personas que van avanzando con este modelo, ¿sí? Olvidándose de dejar. Sucede que empiezan a dejar de consumir esos alimentos que querían dejar antes, simplemente por el hecho de que se olvidan de que tienen que dejarlo. Como no tengo el foco puesto en dejar las harinas, el azúcar, el tabaco, no tengo el foco puesto ahí, simplemente no me enfoco en eso, no le presto atención, enfoco toda mi atención en agregar todo lo que Gustavo acá está recomendando, se dispara y se abren nuevas posibilidades. Porque está ahí. Vos podés comerlo hoy si querés. Y eso lo cambia absolutamente todo en esto que yo estoy proponiendo. Y por eso hago mucho hincapié en eso constantemente. Porque aún así, yo te lo diga de esta manera, tu cerebro va a querer igual culparse, sentirse menospreciado, sentir que no puede. ¿Por qué? Porque hay una red neuronal de pensamientos de carencia así de grande. De un montón así como este brazo grueso. ¿Sí? Entonces, todos los pensamientos de amor propio, están todos así. Bien, algunos más gruesos que otros según lo que cada uno haya avanzado. Entonces, luchar contra esa red neuronal que está súper establecida en vos es tonto, es absurdo. Mejor es entregarse a algo nuevo donde mi mente considere la posibilidad de que hay otro camino,
¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de ese consejo que dice, si vas a emprender, mejor que renunciar a tu trabajo es andar haciendo las dos cosas al mismo tiempo? Y cuando estés más armado en tu emprendimiento, podés dejar tu trabajo. Eso es una teoría, ¿no? En la que también se puede dejar todo de golpe, pero es más sacrificado, es más doloroso porque tenés que luchar contra otras cosas. Bien, entonces, hacerlo gradual, hacerlo de a poco, va a hacer que esa transformación suceda más sencilla, más instantánea, sin tanta carga, sin tanta preocupación en que tengo que cambiar, tengo que dejar, tengo que hacer. Yo cada día me sorprendo más de ver las personas en estos programas que bajan 3, 4 kilos en 11 días cuando han querido bajar 2 kilos en 10, 15 años. Entonces, ante esa situación y ante toda esta información que le estoy diciendo, que es algo que vengo investigando hace mucho, me doy cuenta que simplemente enfocamos en la parte negativa y estamos de alguna manera entrenados en sociedad para enfocar más en todo ese cúmulo de negatividades, de creer que no somos suficientes, de que no vamos a poder lograrlo, de que ese otro o esa otra pudo, pero porque es especial, porque seguro tiene no sé qué o tiene lo otro. Bien, y nos justificamos en un montón de pensamientos y nos basamos en un montón de creencias que están acá adentro, pero que podrían no estar. ¿No? Entonces, están acá adentro de esta manera, ¿sí? Pero podrían llegar a ser de esta manera, finitos como este cable, e incluso desaparecer. Y eso lleva un proceso. Este programa es inicial, ¿sí? Es un programa para que vos descubras que la farsa de tener que dejar los alimentos para bajar de peso, para sentirte mejor, deje de arruinar o impedir que logres avanzar. Porque nunca vas a avanzar si crees que eso que tanto te gusta comer y que tanto está en tu vida, tenés que dejarlo, porque es como, si es lo que más me gusta, ¿por qué lo voy a dejar? Y es regla de tres simple, como le dicen en la escuela. No, se cae de maduro. Bien, y esto lleva, díganme, bien, ¿cómo andan? ¿Cómo va? A ver si hay algunos chat acá. Yo me embalo hablando, chicos. Así se adquiere un hábito. Sí, totalmente, totalmente, Isabel. Así es como adquirimos un hábito. ¿Sí? Por esa misma red neuronal que se activa, que se genera, y eso, si yo todos los días refuerzo esa misma idea, más se van a afianzar esa red neuronal. ¿Sí? Y uno habla y dice, acá lo estoy simplificando y diciendo, bueno, dos neuronas se juntan, pero cada neurona puede tener hasta 40.000 conexiones. El otro día justamente leía eso, de un libro de Joe Dispenza que dice que en el neocórtex, que es como la parte más evolucionada del cerebro, ¿sí? Es lo que nos hace humanos en un punto de diferencia a otros seres. Cada neurona puede tener entre 20.000 y 40.000 conexiones. Cada neurona. Esto que yo digo, dos neuronas se juntan, bueno, esta neurona y esta neurona pueden tener por su parte otras 20.000 o 40.000 conexiones más. ¿Sí? Entonces, la red es súper intrincada, pero es súper inteligente. ¿Sí? Podemos conectar un puntito, una neurona acá, con una de la otra punta en menos de, no, ni siquiera de segundo. ¿Sí? Es muy, muy veloz. ¿Bien? Entonces, tenemos una super máquina, tenemos más que una computadora, ¿sí? Es como cada neurona es una computadora en sí, tenemos un sistema, digamos, tecnológico enorme en nuestro cerebro, pero terminamos usándolo para jugar al buscamina, ¿sí? Para usar el Paint, para usar el Word y nada más, cuando tenemos una super máquina. Bien, entonces, esto que estamos hablando es para despertar también esa otra parte, ¿sí? Interna de ustedes, de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? Tengo ansiedad por comer, quiero comer esto, ¿qué es lo que está pasando por mi cabeza? Voy a disfrutarlo, lo hago por disfrute, lo hago por costumbre. ¿Qué pensamiento hay? Que es lo que les decía el otro día, ¿no? Como poder no evitar comerlo, no necesariamente no comerlo, pero sí tener una mínima reflexión de decir, bueno, ¿en qué estaba yo hace un minuto? Cuando de golpe pensé en comer.
qué era lo qué creencia es la que se activó, qué pensamiento, qué sentimiento. Se puede empezar por cualquier lado, pero si empezamos a tirar de hilito día a día, vamos a empezar a descubrir esas creencias que están detrás, que quizás nos dicen, nunca pudiste, nunca vas a poder, tu mamá te lo decía. Muchas veces me pasa personalmente, cuando descubro que tengo una creencia limitante, que me está limitando a hacer algo, cuando tiro un poquito me doy cuenta que el pensamiento que tenía ni siquiera era mío. Muchas veces es de un pariente, de tus padres, de un abuelo, del trabajo, de un jefe, de la escuela, de una maestra, puede venir de muchos lados. Pensamientos que en algún momento alguien los insertó, ¿sí? Como un programita dentro nuestro, probablemente sin querer, ¿sí? Y que a nosotros nos quedó y que nos encajó y empezó a armar una red neuronal, ¿sí? Que con los años se volvió compleja. Bien, eso es lo que estamos buscando hoy desarmar. Que eso se vaya cayendo, se vaya como deshaciendo esas redes neuronales y empiecen a funcionar redes neuronales que jueguen en positivo para nosotros, que nos aumenten la autoestima, que nos hagan saber que no es tan difícil, que no hay que hacer un gran esfuerzo. Simplemente hay que empezar a cambiar los gustos. Y para cambiar los gustos es de esta forma en la que yo planteo. Por lo menos es la que yo encontré y veo que cada vez en más personas funciona, ¿no? Que es olvidarte de dejar lo que te gusta y empezar a enfocar en nuevos alimentos que te pueden empezar a gustar, que pueden empezar a habitar tu realidad y que ese simple hecho empiece a modificar tu paladar. ¿Sí? Porque lo que decía el otro día en el grupo, nadie quiere comer una fruta después de comer un chocolate, después de comer un pan. Entonces, mejor comete una fruta antes, pero hacelo todos los días. Después comete el pan, la galletita, sin ningún problema. Pero a la semana probablemente, de comer todos los días, quizás una manzana, una banana, una frutilla, lo que sea, vas a empezar a tener más gustito. Y capaz que vas por la calle, y que a mí me pasa muchas veces, voy por la calle haciendo trámites, haciendo cosas, y antes mi mente solo iba a la panadería o al kiosco. Y hoy si aguanto hasta una verdulería, capaz, me meto en alguna despensa que tenga alguna verdurita, me compro unas bananas, unas manzanas, unas mandarinas, algo que pueda comer en el camino, y también me voy satisfecho. Pero eso fue porque fue cambiando en mí. Antes yo creía que la única opción era panadería o kiosco, chocolate o factura. Bien, pero eso fue cambiando a mí. Fue cambiando a mí porque fui metiendo esta nueva información, esta nueva red neuronal que era así y que se fue creciendo y agrandando de esta manera. Bien, a ver qué están diciendo aquí en el chat. Para mí ha sido una experiencia muy interesante porque no siento ansiedad. Como exactamente igual a todos los días, pero sí he notado que como mucho menos harinas y dulces. Por ejemplo, si antes me comía un chocolate entero, ahora puedo comerme un pedazo pequeño, no necesito más. Bien, Alba, bien. Esa es la idea. ¿Sí? El momento en el que el momento en el que llega en tu vida, quizás, en el que decís, basta, no quiero comer más harina, no necesito más esta harina, ¿sí? Ese momento puede llegar tranquilamente, ¿no? O los chocolates. Pero forzarlo es el error. Querer hacer algo hoy para lo que quizás todavía no estoy preparado, no porque necesite años de preparación, sino porque mentalmente, psicológicamente no estoy preparado todavía. Entonces, ese camino puede ser tan rápido como un chasquido de dedos o puede llevarte un tiempo, ¿sí? Porque tenés todo un camino de recorrido hasta acá, hasta hoy, hasta quién sos y cuál es tu construcción actual de vida, tu personalidad, ¿no? Pero de aquí en más, nosotros podemos ir trabajando ese cambio de psicología para que pase esto que te estaba pasando a vos, Alma, ¿sí? Justamente empezar a tener menos hambre, empezar a sentir menos ganas de comer, ¿sí? De tener menos hambre de eso que antes me moría por comer. Y fíjate que simple, ¿sí? Porque no estamos dejando de comer, pero igual tengo menos ganas de comer, algo que antes parecía imposible. Entonces, es una bendición divina, las sopas, el agua con limón, quién sabrá, ¿sí? Pero funciona totalmente y se ven en estos resultados y eso es lo importante.
Y cuando nosotros encontramos un sistema que nos empieza a funcionar, está bueno cuestionarlo, preguntarse, pero más que eso está bueno accionarlo, llevarlo a la acción sin tanto cuestionamiento, entenderlo, llevarlo, ver que en poco tiempo tengo resultados, y es ahí donde yo puedo empezar a reflexionar y a ver qué variantes y qué otras alternativas puedo. ¿Sí? Porque esto es un trabajo de 11 días. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden trabajar después conmigo en un trabajo de 30 a 90 días, por ejemplo, un trabajo personalizado, ¿no? Donde podemos meternos hasta el mínimo detalle de su rutina. Y lo mismo ustedes, la información que tienen estos 11 días les sirve como para continuar también por su cuenta. ¿Sí? Obviamente que con guía siempre es mucho más rápido, se ve directamente en estos 11 días, pero también se puede, ¿sí? Y si no tienen la opción de la mentoría, pero esto es una semilla, ¿bien? Y por eso hablo de la red neuronal, para entender que estamos plantando una nueva creencia, la creencia de que puedes bajar de peso sin tener que matarte, sin tener que volverte loca, sin tener que seguir a toda esa gente que te decía antes que tenías que o restringir o comer un montón de no sé qué, un montón del otro. No es necesario para nada. Después de ese proceso, de que atravieses este proceso, ahí vas a poder también elegir cuál es tu vara, cuál es a qué nivel quieres llegar. ¿Sí? Porque quizás después de esto, después de descubrir que en realidad no es tan difícil, de que podés bajar de peso, sentirte mejor, tener más energía, no tener tanta ansiedad, quizás decís, la verdad que yo quiero mejorar un montón mi cuerpo, quiero tener un cuerpo más musculoso, o quiero tener el cuerpo de esta manera, o quiero estar mucho más flexible en mi cuerpo. Eh, lo que vos quieras, quiero mejorar mi piel, todo se puede mejorar, todo se puede lograr, pero tiene que entrar este pensamiento inicial, esta semillita, ¿sí? De creencia de que es posible y de que es posible para vos, que eso es lo más importante, que cada uno de ustedes pueda decirse que esto es posible, porque por más gurúes o médico o mi presencia o la de quien sea esté delante, si ustedes no aflojan esa idea, ablandan ese terreno, ¿sí? Interno que es su cuerpo, para que entren nuevas semillitas y nuevas experiencias, es imposible, ¿sí? Porque justamente lo que hace que construyamos un estilo de vida es nuestra mentalidad. ¿Sí? Hoy alguien me decía en TikTok, creo, pero ¿cómo va a bajar de peso comiendo harinas si justamente las harinas hay que dejarlas? ¿Sí? Si justamente la harina y el azúcar es lo que da la ansiedad. Y esa, justamente le respondí a esa persona, porque es al revés. Parece que la ansiedad viene por la comida, pero la ansiedad está antes. La ansiedad viene por un pensamiento, por una situación, por algo que nos pone fuera de control de una situación, que no sabemos por qué está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, el caso extremo del COVID. Atiendo a muchas personas que tras 1 o 2 años de COVID dejaron de hacer ejercicio, dejaron de ir al médico, de cuidarse, de comer sano, soltaron todo y se dedicaron a engordar. ¿Sí? A muchas personas le pasó, ¿no? Entonces, una situación límite y desbordante e inquietante y que no sabes cuál es hacia dónde te va a llevar, es una situación también que activa redes neuronales que nos hacen eh, creer que hay que acumular peso, que hay que acumular grasa, que hay que protegerse ante posibles peligros. Bien, entonces ese formato de creencias también se insertan, ¿sí? Y hacen que a cada persona le pegue distinto, decirlo de una manera, ¿no? Porque hay gente que durante la pandemia está más fit, y hay gente que no, hay gente que engordó un montón. Bien, es por su psicología y por lo que piensa a la hora de esa noticia. Por ejemplo, sí, hay tantos muertos, pasó tal cosa, se cerraron las fronteras, son noticias fuertes. Entonces, de la forma en la que yo lo tome previamente por mis creencias, es también cómo va a determinar ese futuro, ¿sí? Cómo voy a percibir esa realidad. Bien, si yo me creo poco, que me creo que no soy linda persona, de que no puedo ni dejar un alimento porque me muero de ansiedad, empiezo a taladrarme esas cosas, me miro al espejo después de bañarme, por ejemplo, desnudo, y no voy a ver algo lindo. No voy a ver un cuerpo lindo, sensual, agradable. Voy a ver todo lo contrario, voy a ver todas las partes que están flojas, caídas, ¿sí? Donde se cae la gordura, ¿bien? Donde tengo un granito, donde tengo esto.
porque no tengo construido esa sinapsis neuronal de amor propio, ¿sí? Y no me refiero a amor propio a aceptarme y ya, me refiero a amor propio a decir, bueno, basta con esto, ¿sí? Basta de decirme a mí misma que no puedo bajar de peso, que no puedo con esta ansiedad, basta de, porque si eso es lo que me vengo diciendo hasta ahora, hace 2, 3, 20 años y nunca funcionó, voy a probar con un formato nuevo, un formato que me lleve hacia un lugar más positivo. Y ese es el eje que tiene este programa. Y que enfoquemos más en lo que tenemos y en lo que podemos lograr, que en lo que nos falta y en lo que tenemos que perder. Porque esa es otra cualidad del cerebro. El cerebro no quiere, y esto es para todos los humanos, ¿sí? Nadie quiere perder. ¿Quién quiere perder? No, no queremos perder, queremos ganar. Y entonces, entre perder peso y ganar kilos, y ganar siempre vamos a querer, ¿no? Entonces, hay que entender por qué ganar salud es mucho mejor que perder peso, por ejemplo, porque me centro en ganar. Si yo gano salud, indefectiblemente voy a perder peso. Pero si yo quiero perder peso, muchas veces me enfoco en el lugar equivocado y no logro bajar esos kilos, porque no quiero perder, ¿sí? Inconscientemente estoy hablando, no es algo consciente. Bien, totalmente inconsciente, no quiero perder nada. Entonces, mejor me puedo centrar en ganar salud y en tomar todos los días una sopita, una agüita con limón, una infusión, tomar 3, 4 mates en vez de 5 pavas, tomarme 2 cafés en vez de 8, ¿sí? Comer al mediodía una comida más equilibrada, más elaborada, puede ser un poquito de carne, pollo también, pero unas verduritas crudas, unas verduritas asadas o al vapor, alguna mayonesita casera vegana, bien, es un equilibrio de plato que hace que todos nuestros sentidos se activen de otra manera. La vista por los colores, ¿sí? El olfato por los diferentes olores, el gusto por los diferentes también, los diferentes sabores que tiene cada uno de esos alimentos. Bien, entonces, eso te va a llevar a que en poco tiempo pienses entre un bife con papas o tomate y una ensalada, una comida multicolor que tiene de todo, vas a empezar a entrenar tu cerebro para que quiera elegir más de estos segundos, más del multicolor, porque está entendiendo de que eso es más nutritivo, más sabroso, más rico, y al hacerlo rico por sobre todo, ¿sí? Reemplazamos ese rico de esto saludable por el otro rico que en realidad no es tan saludable, ¿sí? Entonces, hacemos un plato equilibrado y eso aumenta. Tomamos la sopita, el agua con limón, todas estas cosas van barriendo las sinapsis viejas que ya no queremos y empezando a activar las sinapsis nuevas que son las que estamos queriendo activar. Bien, ¿alguna pregunta que surja por ahí? Me gustaría que me digan si está claro el tema, si se comprende, si hay algo que quizás quedó ahí como duda. Ahí cuéntenlo ahí en el chat, por favor. Bien. Entonces, otra de las cosas que tenemos que es interesante saber del cerebro, ¿sí? De nuestra mentalidad, es que constantemente va a buscar dos cosas nuestro cerebro para nosotros, para nuestro mayor bien, porque el cerebro siempre busca el mayor bien para nosotros, ¿sí? Porque es parte de nosotros y lo que quiere es que funcione todo a la perfección. Y por sobre todo, ahorrar energía, ¿sí? Justamente los dos procesos del cuerpo que más energía toman hacer son la digestión y el pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo como muy pesado, voy a enturbiar mi mente, porque no voy a tener energía suficiente para los procesos mentales, ¿sí? Si yo como liviano, voy a tener mejor energía para la digestión, para reparar y eliminar, para hacer una depuración, pero también para mis procesos mentales. Entonces, si yo tengo un pensamiento mental, una lógica mental más limpia, más clara, más liviana, porque dispongo de más energía, voy a poder tomar decisiones más sabias. Probablemente voy a empezar a querer elegir más la verdulería que, no sé, que el mercado, depende de donde compremos las cosas, ¿sí? Pau, ¿me traes un poquito de agua?
Ah, bueno, ahora cuando salga. Bien, bueno. Voy a pedir un poquito de agua. Entonces, el cerebro busca economizar. ¿Sí? Si nosotros comemos muy pesado, eh, vamos a entorpecer también que todo este proceso de redes neuronales se reequilibre. También hoy se sabe que hay neuronas en el corazón, hay neuronas en los intestinos, ¿sí? Es como que si fuera una triada de cerebros, ¿bien? Que gestionan diferentes cosas. Entonces, si en nuestros intestinos hay neuronas, pero nuestros intestinos están funcionando mal porque están tapados de caca, ¿sí? De alguna manera, una forma simbólica, podemos entender que toda esa red neuronal que se gestiona en la panza no debe ser muy saludable, que digamos. Bien, entonces, en nuestra panza, en nuestros intestinos mayormente, radican una cantidad enorme de bichitos, bacterias y diferentes seres vivos diminutos que se llaman microbiota intestinal, se la conoce, o la flora intestinal también. Son millones y millones de microorganismos, millones, pero muchísimos, que viven dentro nuestro, ¿sí? Que somos parte de nosotros, de su hogar y su vehículo. ¿Sí? Entonces, si nosotros consumimos mayormente los alimentos que ya hoy, no voy a poner a nombrarlos todo el tiempo, pero los que ya sabemos que no son tan buenos y que no hacen tan bien. Permiso. Gracias. Entonces, todos esos alimentos que no nos hacen tan bien, va a crecer una flora intestinal también acorde a esos alimentos más industrializados, ¿sí? Más refinados, ¿bien? Como las harinas blancas, azúcar, todas esas cosas. Si comemos mucha cantidad de eso, nuestra flora intestinal va a estar como colonizada por bichitos que les gustan esos alimentos. Y van a mandar también una onda de pensamiento a tu cerebro de que mejor come harina, mejor come estas cosas, porque ellos de alguna manera están necesitando ese alimento para funcionar. Cuando yo empiezo a hacer un poco de esfuerzo y empiezo a meter algunas recetas nuevas en mi alimentación, como lo que estamos proponiendo acá, sin dejar lo otro, pero agregando diariamente varias de esas cosas nuevas y saludables, empezamos a como equilibrar esa microbiota intestinal y comienzan como a descender un poco los que querían, a los que le dábamos solo harina y cosas así, y empiezan como a brotar y crecer los otros, los que son como más saludables y los que más quisiéramos que estén dentro de nuestro organismo. Bien, cuanto más saludable, que para hablar de saludable en el humano tendríamos que hablar de fisiológico, ¿sí? Que son los alimentos, el combustible más apto para el cuerpo, cuanto más de eso le pongamos, ¿sí? En una transición que vamos haciendo, mejores bichitos intestinales vamos a tener. Y eso, de abajo, viene hacia arriba, mejores sentimientos voy a tener, más claridad de sentimiento y más claridad de pensamiento voy a tener. Bien, como para no dejar el tema ahí, alimentos fisiológicos, los que corresponden al cuerpo humano, ¿sí? Los ideales son lo que corresponde a la alimentación frugívora, que son frutas, algunas verduras, más que nada hojas verdes, algunas raíces, semillas, algunos frutos y nada más. Ese sería el ideal para la máquina que somos como humanos para funcionar totalmente al 100% y eficientemente. Bien, lo que se conoce como crudiveganismo también tiende por ese lado, ¿sí? Tiende un poco más por ese lado. No estamos diciendo que tenemos que ser esa clase de persona, ¿sí? Pero entender que ese es el mejor alimento. Y más que nada, todo crudo básicamente. ¿Sí? Ese es el mejor alimento. De ahí en más, nosotros podemos hacer un montón de ajustes y volviendo un poco a esa vara personal que cada uno tiene que crearse también. ¿Cuál es tu visión? De acá a 5 años, de acá a un año, ¿en quién te querés convertir? Eso va a darte la pauta también de qué alimentos son los que vas a querer consumir más. Durante este programa probablemente empiezas a comer un montón de alimentos que antes no comías y que ahora te empiezan a gustar en diferentes formatos
y eso hace que vengan otros alimentos y otros alimentos y otros alimentos en una cadena en la que si nos cruzáramos de acá, termina los 11 días y no nos vemos más hasta dentro de un año, probablemente dentro de un año me digas, me acuerdo de tu programa cuando me cambió un montón de cosas y hoy mirá en qué me convertí, ¿no? El tiempo también hace que se vaya modificando esa sinapsis si nosotros empezamos a hacer cosas distintas, ¿sí? Entonces, con respecto al cerebro, ¿sí? Y hoy sería como para terminar un poco de lo que pensaba hablar yo hoy. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿sí? Es que el cerebro busca dos cosas para todas las decisiones que tomamos en el día. ¿Sí? Solo dos grandes grupos que de ahí se derivan en cientos de tomas de decisiones. ¿Bien? Tu cerebro solo quiere que obtengas placer o que huyas del dolor. ¿Bien? Obtener placer o huir del dolor. ¿Sí? Y esto se aclara muy fácil, ¿sí? Un poquito. Por ejemplo, cuando yo quiero dejar las harinas, eh, supónganse que la dejo 3 días, 4 días, 5 días, un mes, el tiempo que sea, eh, pero no estoy de alguna manera listo, le daba harinas con todo y de golpe las dejé, ¿sí? Mi cerebro entiende que eso es dolor, no que es placer. El placer lo obtiene inmediatamente de comer harinas. Me siento mal, o no sé qué me pasa, me como algo de harinas, o algo dulce, un chocolate, y me siento bien por lo menos momentáneamente. Entonces, el cerebro que capta, bien, está obteniendo placer. A ver, de golpe, ahora quiero dejar las harinas, entonces voy a estar 7 días sin comer harinas, sin comer azúcar, sin tomar alcohol, sin nada, solo agua. Se puede, totalmente se puede, ¿sí? Pero quizás uno no esté totalmente preparado hoy. Entonces, ante eso, el cerebro asume que ese proceso de dejar las harinas es dolor, ¿sí? A vos te va a dar dolor, producir sufrimiento de algún tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a querer? Que vos sigas comiendo harinas, porque eso te da placer. Aquí hay un factor muy determinante y es el esfuerzo mínimo que aplica para hacer cualquier cambio. Y no estoy hablando de sacrificio, y es una distinción bastante importante a hacer, ¿sí? Porque a veces la metemos en la misma bolsa. El sacrificio es cuando la misma palabra lo dice, ¿no? El sacrificio en las películas es tirar a alguien adentro de un volcán, ¿no? Es la muerte, básicamente. Eso es como en el inconsciente colectivo un sacrificio se da a través de un pacto, de una muerte, de algo, ¿no? De entregar algo que ya no va a ser. Bien, entonces es muy fuerte la carga que tiene ese tipo de sacrificio al restringir ciertos alimentos. Cuando yo hago un pequeño esfuerzo, estoy diciéndole a mi cerebro otra cosa. Y el sacrificio, tachado, es casi muerte. El pequeño esfuerzo es un movimiento mínimo que necesito para indicarle al cerebro que ahora vamos a empezar a caminar para ese lado. ¿Sí? Es como prender el auto o prender el GPS para indicarle una dirección. Si yo quiero ir hacia allá, pero no prendo el vehículo, no voy a ir hacia allá. ¿Sí? Entonces, incluso si quiero ir caminando, tengo que mover las piernas. Entonces, para que algo se accione, requiere de una mínima acción para que eso comience a moverse y a funcionar. Una bola puede estar parada en un lugar y no moverse, y de golpe la toco un poquito y empieza a ir hacia una dirección, ¿no? Entonces, ese es el mínimo esfuerzo que es lo que estamos planteando en este programa. El mínimo esfuerzo que requiere comenzar a introducir alimentos saludables y depurativos en tu vida. El mínimo esfuerzo que requiere incluirla todas las noches hacer una sopita. El mínimo esfuerzo que requiere despertarse y prepararse un agua con limón. El mismo esfuerzo que requiere reducir, quizá en vez de comer 3 chuletas, comer una y comer una ensalada y unas verduritas. Es un mínimo esfuerzo. No dejo, no sacrifico
hago un pequeño esfuerzo para indicarme a mí, a mi cerebro, a toda mi fisiología, que voy a empezar a caminar hacia un lugar distinto, que se quede tranquilo, que no le voy a quitar todo lo que le gusta, no le voy a quitar todo lo que le gusta, pero voy a empezar a hacer algunos cambios. ¿Sí? Es como si pudiéramos hablarlo, si pudiéramos tener nuestro cerebro adelante nuestro como si fuera otra persona, podríamos decirle algo así. ¿Sí? Quédate tranquilo, todo está igual, sigue igual como estaba, pero voy a probar este pequeño cambio. Y esos pequeños esfuerzos, mínimo esfuerzo, hace que vaya más fácil ese cambio neuronal. Y cuando menos te das cuenta, ya ni te preocupa comer harina, comer chocolate, porque comes eventualmente o cuando tenés ganas, un día más, un día menos, y no pasa nada, porque estás haciendo un montón de otras cosas que cuando haces el balance al final del día, ¿sí? Consciente o inconscientemente, te da positivo. Y recordá el ejercicio que te comentaba el otro día por audio, ¿no? Dividir a la semana en 7 y al día en 4. Entonces, yo poder determinar, bueno, de esos 7 días, ¿cuántos días comí mal? 2. Ah, bien, no son todos, son 2 nada más. Es poquito. Y esos 2 días, todo el día comí mal. Ah, no, solo un día al mediodía y el otro día a la noche. Bien. Entonces, la ecuación da perfecta. Era más fácil de lo que yo ya me estaba imaginando. Era menos, he avanzado mucho más de lo que yo creía que había avanzado. ¿Sí? Y eso se da por este cambio también, por empezar a ver distinto. Y cuando el cerebro solo busca placer y huye del dolor, lo que necesitamos lograr es ese tránsito de mínimo esfuerzo, porque yo tengo la claridad hoy de que ese mínimo esfuerzo diario, mínimo esfuerzo y lo recalco, diario, me va a llevar hacia un placer muchísimo mayor. ¿Cuál es el placer que se obtiene? Seguramente lo habrán sentido al bajar de peso, al quizás no comer harinas unos días o dulce unos días. Es esa sensación interna que decís, wow, lo estoy logrando, ¿no? Y de golpe viene un día, un pensamiento, algo que interfirió, volvemos a lo que éramos antes y nos estamos comiendo un chocolate y parece que es la muerte. Sí, pero ¿qué pasa? La muerte no es la muerte en sí, es simplemente tu red neuronal vieja volviendo a pedir permiso, volviendo a pedir pistas. Pero nosotros estamos acá. Entonces, si de 7 días, 2, 3 días comiste chocolate y de esos 3 días solo comiste chocolate en un momento del día, lo estás haciendo súper bien. Estás atravesando esta situación de una manera muy positiva, ¿bien? Y no lo estás haciendo mal para nada. Si todos los días comías eso y ahora lo comes solo 3 días, 4, un poquito, antes era mucho, ahora es un poquito, aunque sea todos los días, eso ya es un montón. Y de eso es de lo que hay que agarrarse para uno poder decir, bien, estoy yendo bien, yo puedo, me lo merezco, lo voy a conseguir, lo voy a lograr, voy a llegar a ese peso, voy a sentirme de esta manera, voy a tener estos hábitos en mi vida todos los días, con un mínimo esfuerzo. ¿Sí? Y si hay días en los que de golpe digo, hoy voy a tomar la sopa, no voy a cenar nada, me siento genial. 2, 3 días que te sentís así, perfecto. Al cuarto día, después de la sopa, querés cenar otra cosa, comes de vuelta. ¿Sí? Dejar de ver a la vida como algo lineal y que nos tortura de alguna manera al ver todo lineal, porque vemos que yo vengo avanzando, vengo bajando de peso, uy, aumenté, uy, bajé. Entonces, ¿qué decimos? No, fallo, no sirvo, sí, no, esto no es para mí. Y simplemente es un bache, porque tu red neuronal antigua sigue vigente, pero la estás transformando. Entonces, son como si fuera una línea así y otra línea así. Bien, 2 líneas neuronales como a la par. Hay momentos que se activa la nueva y momentos que se activa la vieja. Y por eso hay que estar en paz también con los cambios y no querer matarse ni sacrificarse, ni creer que uno va para atrás. Bien, a ver qué dicen aquí. Yo siempre creí que venía fallada. Mi razón, mi conocimiento y certeza estaban totalmente disociadas de mi voluntad. Ahora creo que sí voy a poder hacer cambios si realmente me lo propongo. Bien, totalmente, Isabel, totalmente, es así. ¿Sí? Esa creencia, esa base que uno trae a veces, ese chip, que probablemente no es de uno, de los padres, abuelos, de quién sabe quién en la vida,
¿sí? De que uno está fallado, de que uno no puede, ¿sí? De que la voluntad... A mí nunca nadie me enseñó a ser voluntarioso. Lo tuve que descubrir yo mismo a los tumbos, solito y golpeándome mucho en la vida, porque no tenía nadie que me dijera esto que yo les estoy diciendo a ustedes, de que la voluntad se construye, de que es un día a día, de que hay días que aparentemente vamos para atrás, pero simplemente es esa red neuronal que se activa, pero que podemos transformar hasta eliminar ese pensamiento con el tiempo y activar simplemente otra red neuronal. Bien. ¿Y qué pasa si en vez de azúcar consumo la mayoría de las veces stevia? Bien, está bien, ¿sí? Hay que ver, como tener un poco en idea qué es lo más saludable en ese punto. ¿Sí? Esto ya, digamos, lo que estábamos hablando ya, como que terminamos, nos fuimos un poquito a un tema más específico, pero bueno, voy a responderlo también para que no quede ahí. Hay ciertos alimentos que nos han planteado que son más saludables que el azúcar, ¿sí? Que el azúcar es malo, entonces hay que reemplazarlo con algo, y uno de esos alimentos es la stevia. La forma más saludable que conozco de la stevia para reemplazar el azúcar es el yuyito. ¿Sí? Es una hierba que la hervís y larga ese gusto como a algo dietético, ¿sí? Como el edulcorante. Después están las stevias en polvo y stevia líquida. Está el edulcorante común y tradicional también, que no recuerdo el nombre ahora cómo se llama. Pero puede que sean unas opciones un poquito más saludables o quizás estén a la misma altura, ¿sí? No estoy diciendo con esto que entonces hay que comer azúcar sí o sí, pero que la guerra contra el azúcar hay que desmentirla un poco y relajarse también con eso, no volverse loco, porque el proceso es el mismo que con la harina y que con cualquier cosa. Bien, es mejor que tomes algo amargo, siempre mucho mejor a que lo tomes dulce. Es mejor con stevia o con edulcorante o con azúcar. Es mejor que le pongas un poquito cada tanto de dulce, stevia, azúcar o edulcorante y no que le pongas un montón de edulcorante o stevia porque es mejor, supuestamente es mejor que el azúcar. Entonces, la mesura es siempre una de las mejores aliadas, aunque no siempre la más elegida, ¿sí? Entonces yo a eso te diría que simplemente busques reducir lo más que puedas el stevia también, como el azúcar, consumirla cuando quieras, pero no tomarla como un alimento salvador o súper saludable, sino como simplemente te gustan las cosas endulzadas, las endulzo. Y ya, vamos a ponerle un poco de azúcar a un café, no pasa nada, ¿sí? Mientras que no te tomes 20 pavas de mate con un montón de stevia y todo, eso tampoco es saludable, ¿no? Como encontrar ese punto justo. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Veo que algunos se conectaron a último momento, creo que Judith fue, y no sé si Sonia también. Así que bueno, lamento que no hayan podido conectarse antes. Si tienen alguna pregunta, los participantes o entre todos que quieran hacerme ahora, que no se les quiera escapar, tienen ahí 2 minutitos más para hacerla mientras nos vamos despidiendo. Esto queda grabado, ¿sí? Está grabando, así que queda grabado. Yo creo que más a la tarde-noche ya se los voy a estar compartiendo porque le hago alguna mínima edición también, lo subo a YouTube y ahí ya se los estaría compartiendo para que también puedan disfrutarlo, si quieren verlo, si quieren también compartirlo con alguien que quizás simplemente estén ahí, alguien que los esté acompañando en este tránsito, que siempre es bueno tener ahí una amiga, una pareja, familiar, un hijo, alguien que sepa lo que están haciendo, que los apoye y que estén interesados también y quieran saber, también le pueden compartir este video para poder charlarlo y sentirse también más en confianza con alguien. Bien, bueno, así que gracias ahí por las palabras, gracias por su tiempo también, por estar aquí, por dedicar este tiempo a escucharme. Y bueno, nos vemos pronto, seguimos ahí en contacto por el grupo de WhatsApp.